Bienvenido a este nuevo video del curso introductorio de programación en Python desde cero. En este séptimo video vamos a revisar el uso de la estructura iterativa for, por lo cual vamos a comenzar primeramente revisando algo en la cual nos quedamos en el video anterior, que es el uso de la estructura while. Vamos a comparar cómo es que se utiliza la estructura while y la estructura for para que se entienda de mejor forma cuáles son las ventajas de utilizar el ciclo for. Vamos a hacer un programa parecido al video anterior, en el cual se imprimía la palabra despegando cuando llegaba una cuenta hacia atrás, y cuando llegaba al 0 nos decía la palabra despegando. Vamos a hacer algo parecido, solo que ahora vamos a imprimir los elementos de una lista. Para eso vamos a definir primeramente una cadena de texto que vamos a guardar en la variable fruta. Podemos poner, por ejemplo, manzana. Okay. Entonces, la palabra manzana, que es una cadena de texto, la vamos a guardar en la variable lista. Y queremos que nos vaya imprimiendo una letra a la vez. Ahorita no hagamos caso lo que dice en la parte de la derecha, que es el ciclo for. Ahorita regreso a eso. Vamos a imprimir cada una de las letras, la M, la A, la N, la Z, la A y nuevamente la A por separado. Entonces, para hacer eso con un ciclo while, tenemos que ir extrayendo cada uno de los elementos de la cadena de texto que se encuentra guardado en la variable fruta. Entonces, vamos a definir primeramente un índice que sea igual a 0 para que nos comience a contar en la posición número 0. Es decir, cuando pongamos fruta y entre corchete el valor de 0, nos va a extraer la letra M. ¿Okay? Entonces definimos índice igual a 0. Esto es algo característico del ciclo while, que generalmente siempre tenemos que definir una bandera, se le conoce generalmente en programación, es decir, que nos va a comenzar a contar en un cierto valor. A esto de acá se le conoce como bandera regularmente, y es característico del ciclo while, mientras que en el ciclo for lo vamos a ver que no hay la necesidad de definir esto generalmente. Ahora voy a colocar la estructura while y le voy a decir que mientras la variable índice, que empieza en 0, sea menor que la longitud de la variable que se encuentra en fruta. Recuerden que la instrucción len me da el número de elementos que tiene la lista, en este caso la cadena de texto, que serían 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 elementos que tiene la variable fruta, por lo tanto la opción len de fruta me daría el número 7. Entonces me dice mientras índice, ok, está mal escrito, mientras índice sea menor que 7, en lo que estoy diciendo acá en len de fruta, mientras índice sea menor que 7, voy a pedirle que me vaya extrayendo, perdón, se me olvidó los 2 puntos. Ok, regreso nuevamente, 2 puntos. Posteriormente voy a decirle que me vaya extrayendo, voy a ponerle letra, que me vaya extrayendo cada uno de los elementos. Entonces sería fruta, entre paréntesis cuadrados o entre corchetes, le voy a poner lo que es índice. Entonces, primeramente, cuando índice es igual a 0, pues me va a extraer el elemento de la posición 0 que se encuentra guardado en fruta, es decir, el valor de M. Me extraería el valor de M, entonces para ese caso, M se asignaría a la variable letra. Ahora voy a imprimir lo que es letra. Voy a ponerle acá un print que me imprima lo que es letra, es decir, me mostraría M. Después, para que avance al siguiente carácter, a la A, voy a decir que índice se le sume una unidad. Índice sea igual a, nuevamente, índice más 1. Entonces, como índice iniciaba en 0, sería 0 más 1. Y ahora a índice se le va a asignar el valor de 1. Regresa nuevamente al ciclo while, me dice 1 es menor que 7, sí, entonces entra el ciclo while y ahora me extrae el valor de fruta en la posición 1, que sería, recordemos que en Python también se comienza a contar desde 0, entonces me extraería el valor de A, y A se le asignaría
a la variable letra. Me vuelve a imprimir letra, que sería A. Entonces hasta ahí ya imprimí M y A. Y ahora nuevamente, anteriormente era índice igual a 1, más 1 es 2, y así continúa hasta que tengamos el índice menor que el valor de 7, que sería el número 6. Entonces a lo máximo que va a llegar el valor de índice va a ser igual a 6, que sería la posición número 6, que corresponde a la variable A, en este caso de la cadena de texto manzana. ¿Okay? Le voy a dar, voy a salir del ciclo y voy a ejecutar el programa, darle nuevamente Enter. Y vemos que me imprime efectivamente cada elemento por separado de la cadena de texto manzana. Esto lo hice con ayuda del ciclo while. Ahora voy a mostrarles cómo se puede hacer utilizando el ciclo for. Para el ciclo for es mucho más fácil, nos ahorramos varias líneas de texto, porque no es necesario definir lo que es el índice, un índice o una bandera que nos comience a contar, sino que con el ciclo for vamos extrayendo cada uno de los elementos de una lista o de una tupla o de una secuencia en general. Entonces, ¿cuál es la sintaxis de la estructura iterativa for? Es la que le muestro a la izquierda del archivo de texto. Me dice que iniciamos con la palabra for, que significa, traducido en español, lo podemos traducir como para. Entonces es para la variable, que acá nosotros definimos una variable, puede ser y, puede ser x, puede ser cualquier variable que nosotros tengamos, siempre y cuando procuremos que no utilizar una variable que ya utilizamos anteriormente en nuestro código. Entonces, para la variable que se encuentra en lista, que me va a hacer lo que está en sentencias. A ver, entonces, ¿qué hace acá? La variable lo definimos como cualquier letra, puede ser x, y en x, y el valor que pongamos acá en variable, valga la redundancia, la variable que nosotros utilizamos, va a ir agarrando cada uno de los valores que tengamos acá en lista. En lista, en lugar de lista, puede ser una lista, puede ser una tupla, puede ser una cadena de texto, que nosotros ya conozcamos su longitud. La palabra int es también parte de la sentencia, a eso no se mueve, lo único que se mueve es variable, lista y lo que tengamos en sentencias, ¿sale? Entonces voy a ilustrarlo con el mismo ejemplo. Voy a hacer un programa que me imprima letra por letra los valores, el valor que tiene la variable fruta. Entonces hasta ahorita voy a ver fruta, está nuevamente guardado como la cadena de texto manzana. Pero ahora voy a ir extrayendo cada uno de los elementos que contiene la variable fruta utilizando el ciclo for. Entonces sería for, después yo coloco la variable, el nombre que nosotros queramos usar. Generalmente se usa la letra i, pero podemos usar cualquier otra, x, y, z. Entonces sería para i que se encuentre en, para i que se va a encontrar y va a adquirir cada uno de los elementos de la lista que coloquemos, que en este caso mi lista que ya tengo definida la guardé como fruta. Ok, entonces i va a adquirir el valor de m, va a adquirir después el valor de a, n, z, a, n y a. ¿Sí? Va a ir adquiriendo cada uno de los elementos de la lista, en este caso pues de la cadena de texto. Le doy 2 puntos y después voy a colocar qué es lo que quiero que se haga con cada uno de los elementos de la variable fruta, que ahora para el ciclo for los llamé como i. I es cada uno de los elementos de la lista fruta, o de la cadena de texto en este caso. Entonces, ¿qué es lo que quiero que haga? Pues quiero que me imprima cada uno de los elementos. Entonces quiero que me imprima el valor de i, y sin necesidad de ir utilizando un contador, como en el caso del ciclo while, que yo tenía que ir sumándole acá el valor de 1 para que vaya avanzando, vaya recorriendo cada uno de los valores de la cadena de texto. Para el ciclo for no, es algo que se encuentra automatizado y empieza desde el primer elemento, después realiza otra vez el ciclo con el segundo elemento, después con el tercer elemento, cuarto elemento, y hasta que termine con todos los elementos de la lista. Entonces acá me va a imprimir cada uno de los elementos. Le doy Enter
nuevamente, y vemos que me hace exactamente lo mismo que me hizo utilizando el ciclo while, pero como podemos ver es un ciclo que está, del ciclo while tenemos que utilizar más líneas de código contrarios al ciclo for, que solo utilizamos 2 líneas de código, y en el ciclo while utilizamos, veamos, utilizamos 4, y aparte tuvimos que definir una bandera con índice igual a 0. Entonces en total utilizamos 5 líneas de código, mientras que en el ciclo for solo utilizamos 2. ¿Okay? Entonces esa es la ventaja de utilizar el ciclo for. Cualquier cosa lo podemos hacer también con el ciclo while, pero es a veces más conveniente utilizar el ciclo for si nosotros ya conocemos cuál es la longitud de nuestra lista o tupla o los elementos que nosotros vamos a ir extrayendo en ese arreglo. Otro ejemplo también podríamos hacer como en el caso anterior, si nosotros definimos conteo, por ejemplo, y nosotros ya conocemos conteo, lo definimos esto como una lista, y nosotros supongamos que tenemos el caso anterior, del problema anterior que utilizamos con el ciclo if, que es el caso del despegue. Supongamos que queremos que nos imprima, que nos haga un conteo a partir del 5, después del 4, 3, 2, 1, y que al final nos diga despegando. Entonces acabo de poner una cadena de texto que diga despegando. Y ahora voy a mostrar cada uno de los elementos. Entonces esto de acá es súper conveniente con el ciclo for, porque como ya conozco la longitud en este caso de la lista, simplemente es imprimir cada uno de sus elementos. Por lo tanto, simplemente coloco un for, defino una variable, digamos que en este caso quiero que sea z, para cada z en conteo, ¿qué es lo que quiero que me haga? Pues quiero que me imprima cada uno de sus elementos, z, le doy enter y vemos que me imprime cada uno de sus elementos, comenzando con el que se encuentra en la posición 0, en la posición 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? Y entonces esa es la forma en que podemos utilizar el ciclo for. Recordemos que lo utilizamos cuando nosotros ya tenemos definida la longitud de la lista, o de la tupla de la cadena de texto, del arreglo que nosotros tengamos, siempre y cuando ya tengamos definido la longitud. Mientras que en el ciclo while tenemos que de alguna forma nosotros utilizar una expresión booleana que nos vaya contando, diciendo hasta dónde tenemos que terminar de realizar la operación que nosotros querramos. Es un poco más complicada utilizar el ciclo while, pero pues también se puede utilizar para resolver los problemas de automatización de algún código. Y hasta acá llegaría este séptimo video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.